Bueno, buenas tardes, buenas noches, buen día, no sé en qué momento mirarán este video. Y bueno, me presento personalmente, quizás alguno de ustedes ya me habrá cruzado por alguno de los pasillos del profesorado. Y mi intención con este video es tratar de marcarle algunas pautas para la lectura del primer texto que nosotros tenemos, que es el texto de Josep Salrach, que es un catalán que intenta hacer una suerte de síntesis para comprender cómo es que se da este proceso de transición entre lo que sería el sistema antiguo, derivado del entramado de la estructura de poder y productiva del Imperio Romano, hasta llegar hasta el feudalismo con posterioridad al siglo X, digamos, ¿no? Como momento en términos cronológicos, históricos, en donde uno puede ya definir la instauración del feudalismo y todas las características que tiene el sistema, no tanto en términos de modo de producción solamente, obviamente también, sino también en función de todos los elementos superestructurales, lo que implica lo que sería la, entre comillas, juridicidad, lo que sería la organización política del feudalismo que completa al sistema, digamos, ¿no? El sistema no es meramente el modo de producción, sino que es el modo de producción con la sumatoria de toda una estructura que la legitima, la justifica y que consolida las relaciones de poder funcionales a ese modo de producción existente, digamos, ¿no? Lo primero que tendríamos que decir en relación a esta transición que describe Joseph Salrach es que por transición al feudalismo tenemos que pensar primeramente un proceso de larga duración que implican transformaciones, mutaciones paulatinas. A veces en el tiempo esas transformaciones son prácticamente difíciles de precisar, son difíciles de verificar, porque son tan paulatinos esos cambios eh, que es prácticamente imposible en términos documentales poder determinar en qué momento se produce el quiebre de la transformación más profunda en ese proceso de transición. ¿Ok? La semana que viene, cuando vean el texto de Wickham, vamos a tratar de completar algunas de las cosas que van a quedar un poco en el aire todavía, es lógico. Eh, Ustedes acá, a partir de este texto, ustedes empiezan a abordar una temática y empiezan a utilizar conceptos que probablemente hasta este momento no habían utilizado, con lo cual esto implica cierta complejidad en el abordaje de estos temas y por lo tanto hay que tenerse paciencia hasta poder comprenderlo, mucho más teniendo en cuenta esta situación que nos toca vivir, la cuestión de las clases virtuales que evidentemente complejizan todo, digamos. Pero bueno, dicho esto, volvemos al texto. Salrach plantea una cronología en el tiempo básicamente dividida en tres etapas, digamos, ¿no? Una primera etapa que va entre el siglo III después de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, donde digamos que ese periodo de tiempo Salrach lo define como crisis y recomposición del sistema antiguo, ¿no? O sea que sería un periodo de tiempo en el cual uno puede ver desde el siglo III la crisis del Imperio Romano, la disolución del Imperio Romano hacia el siglo V, y luego la transformación del espacio europeo occidental a partir de la eliminación del Imperio Romano como estructura de poder que tiene el control sobre todo ese territorio y la aparición de lo que estos autores, tanto Salrach como el Wickham, que van a hablar para la semana que viene, mencionan como los reinos sucetorios, que son básicamente estos reinos de estos pueblos germánicos que produjeron las invasiones, digo, godos, visigodos, burgundios, bueno, todos estos pueblos que produjeron las invasiones bárbaras, digamos, ¿no? Sobre el Imperio Romano y que constituyeron estos reinos, algunos más grandes, otros más pequeños, durante este periodo de tiempo que llega hasta mediados de los años 800, digamos, ¿no? Ya prácticamente hasta mediados del siglo noveno en realidad, que es cuando se va a producir la disolución del último gran reino guión imperio, que es el imperio carolingio,
que va a tener control de estos territorios. Posteriormente a esto va a pasar otra cosa que ahora explico, digamos, ¿no? Entonces digo, crisis y recomposición del sistema antiguo entre el siglo III hasta el siglo VII, y luego tenemos un periodo de tiempo que va entre el siglo VIII hasta el siglo X de lo que sería en concreto la transición al feudalismo que menciona Salfranch. ¿Ok? Ahora, y posteriormente, digamos, el tercer periodo, que sería a partir del siglo X en adelante, ya el feudalismo instaurado, ¿no? A ver, algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta del texto de Salrach para poder comprenderlo más acabadamente, digamos, ¿no? Primero que Salrach plantea que en todo este periodo de tiempo que va entre el siglo III, podríamos decir hasta el siglo noveno, décimo, es un periodo de tiempo que, obviamente, que es heterogéneo, que hay distintas cuestiones que tomar en cuenta en cada uno de los momentos, pero sin embargo, podríamos decir que hay una convivencia de modos de producción distintos. El problema es que en cada uno de esos momentos hay un modo de producción hegemónico y otros modos de producciones que funcionan un poco funcionalmente, un poco en paralelo, pero con un peso en la economía global menor, y que funcionan en paralelo. ¿Qué quiero decir? Digamos, en general, en cada uno de los periodos de la historia de la humanidad hay un modo de producción hegemónico, que es el que de alguna manera ilumina todo el sistema, el que tiene modos de organización política funcionales a esas necesidades de ese modo de producción, que está sustentado en relaciones sociales de producción determinadas, digamos, ¿no? El capitalismo, por ejemplo, tiene como sustento fundamental relaciones de producción sustentadas en las relaciones de clase y en la explotación del capitalista sobre el proletariado, digo, como para hacer una gran simplificación. Por lo tanto, hay una estructura política que ha sido transformada a lo largo del tiempo hasta constituirse en términos de Estado-nación, sistemas democráticos representativos, bueno, etcétera, etcétera. Digo, ¿no? Y en todo caso, todo ese sistema político de alguna manera deriva de relaciones sociales de dominación que son funcionales a las necesidades de ese modo de producción que implica la extracción del excedente en el caso del capitalismo a través de la extracción de la plusvalía. ¿Ok? O sea, en cada momento de la historia hay un modo de producción hegemónico. Eso no significa que sea el único modo de producción existente. Digo, si ustedes ven, por ejemplo, Estados Unidos hacia 1860, vamos a ver que en realidad lo que impera es el capitalismo, digamos, como modo de producción. Sin embargo, si uno ve el sur de los Estados Unidos, por lo menos hasta la guerra de secesión, vamos a encontrar que hay esclavitud y hay, digamos, explotación esclavista en determinados espacios, por ejemplo, la producción algodonera del sur de Estados Unidos, en estados como Virginia, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí convive el capitalismo con el esclavismo. Y por lo tanto, digamos, son dos modos de producción que en ese contexto son funcionales. ¿Ok? Sin embargo, el esclavismo no es el modo de producción que ilumina la economía norteamericana. En realidad, la economía norteamericana es iluminada por el capitalismo y esa guerra de secesión termina de definir también estos vínculos de poder. ¿No? ¿Se entiende? Por lo tanto, insisto, entre el siglo III hasta el siglo X conviven diferentes modos de producción. El primer modo de producción existente hasta el siglo III es el modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista que era el modo de producción imperante durante gran parte del Imperio Romano y que está sustentada en la explotación de sujetos que carecen de todo derecho y que son considerados instrumentos, que son consideradas herramientas a quienes se le quita todo elemento de humanidad y son meramente un instrumento de trabajo, digamos, ¿no? El esclavismo está sustentado, por otro lado, en la propia expansión territorial romana, digamos. Saben que los esclavos en realidad eran los extranjeros, eran aquellos que eran esclavizados a partir de la utilización de esos sujetos como una especie de botín de guerra, digamos, ¿no?
Ahora, esta es la esclavitud y el esclavo como sujeto jurídico que sustenta la esclavitud como modo de producción, el esclavismo como modo de producción. Pero hay que tener en cuenta esto. No es lo mismo esclavitud que esclavismo. ¿Sí? Digamos, el esclavismo es el modo de producción, la esclavitud es la relación de sujeción. ¿Ok? Entonces puede haber esclavismo sin haber esclavitud. Digamos, ¿no? Puede haber esclavos sin haber esclavitud. ¿No? Esclavitud como modo de producción, quiero decir. Al mismo tiempo, a medida que ese Estado romano empieza a entrar en crisis, entra en crisis también las formas de control de esa mano de obra, porque ese territorio deja de expandirse, se encuentra ante los límites de expansión, empieza a haber una retracción debido a a las invasiones de los pueblos germánicos, y por lo tanto ese estado empieza a encontrar serias dificultades, primero para sumar nuevos esclavos, y en segundo término, la debilidad militar que empieza a tener el Imperio Romano implica al mismo tiempo la debilidad de todo el sistema represivo, y por lo tanto también las dificultades que va a tener el Imperio Romano para controlar a los esclavos existentes. Digo, la debilidad del Estado va a tener como resultado todo un proceso de fuga de esclavos que ahora vamos a retomar. Ahora, si ustedes recuerdan lo que habrán visto el año pasado, tanto ya sea aquellos que cursaron con Fonte o aquellos que cursaron con Carral, recuerdan que ya en el último periodo del Imperio Romano empiezan a modificarse algunos nuevos sujetos jurídicos, entre los cuales está el colono, digamos, ¿no? Y el colono aparecería como un modo, como la expresión del inicio de un modo de producción distinto al esclavismo. El colono no es un esclavo, el colono trabaja su terreno y debe pagar al latifundista, al terrateniente, dueño, digamos, de esa tierra, debe pagar una suerte de canon, digamos, ¿no? Ese canon es una extracción del excedente a través de un vínculo privado. ¿Ok? Eso no es otra cosa que la extracción de la renta. Ese tipo de vínculo es como el origen del tipo de relación feudal, ¿sí? Digamos, ahí hay un rasgo de feudalidad, ¿sí? Este, ese sujeto no es del todo libre, ni está esclavizado. Está como en una suerte de limbo, mediante el cual el colono tiene ciertos derechos sobre la tierra, pero no tiene el derecho completo, no es el propietario de la tierra. Y debe pagar en parte de esa producción una renta al propietario. Ahí empieza a haber como un germen de feudalidad, digamos, ¿no? Digo, en las relaciones feudales, el campesino, digamos, en el feudalismo ya establecido, el sujeto jurídico central a quien se le extrae el excedente es el siervo, ¿ok? Ahora, el siervo implica un tipo de vínculo de derechos restringidos sobre la tierra y sobre sus herederos, digamos, sus hijos, que el esclavo carece. El esclavo no es dueño de la tierra, no es dueño de nada, es solamente un instrumento, no es dueño ni siquiera de sus hijos. ¿Se entiende? No tiene ningún tipo de derecho sobre sus hijos, que pasan a ser un instrumento vendible, comprable, explotable por parte eh, del sector dominante, digamos, ¿no? Ahora, digo, por un lado tenemos esclavos, por otro lado tenemos estos colonos que son como protosiervos, digamos, ¿no? Como el origen de lo que van a ser los siervos. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, lo que eran las comunidades primitivas, que son comunidades que están por fuera del control del Estado. Dentro de esas comunidades hay vínculos horizontales en el tiempo, hay un tipo de producción comunal. Ahora, a lo largo del tiempo, estas comunidades primitivas que Marx trae a colación para pensar el comunismo a futuro, van a tener algunas transformaciones, algunas mutaciones que ahora voy a mencionar. Y por otro lado, lo que Salrat menciona como el modo de producción tributario. El modo de producción ahí es como complejo para... Es discutible la utilización del concepto de modo de producción, muy discutible en realidad, pero lo que podemos decir es que lo que denomina como el modo tributario no es otra cosa que la existencia de un Estado, durante el Imperio Romano, un Estado muy fuerte, que se encarga de extraer el excedente a través del cobro de los impuestos.
¿sí? Es el Estado, a través de toda su estructura estatal, la que cobra esos impuestos para alimentar las necesidades de ese Estado que durante el Imperio Romano fundamentalmente es el mantenimiento de los ejércitos que le permite a ese Estado mantener el control sobre los territorios ya ocupados y continuar la expansión que es la base de la grandeza de Roma. ¿Ok? Entonces, durante este periodo de tiempo, ya sea con el Imperio Romano, ya sea con los reinos sucetorios, todos estos elementos se conviven, tanto esclavitud, elementos de feudalidad, la comunidad primitiva en esos espacios que no tienen control estatal y que existen estos vínculos horizontales, y el sistema tributario. ¿Ok? Una cosa más que quiero decir sobre el sistema tributario sustentado en el Estado también define elementos tales como que la, las jerarquías sociales en esos espacios donde el sistema tributario es hegemónico, como por ejemplo una gran parte del periodo de existencia del Imperio Romano, digo, eh, esa legitimidad o esa jerarquía, mejor dicho, está sustentada en la participación en el Estado. La jerarquía no lo da la riqueza privada, sino lo da su participación en el Estado, que a su vez le da riqueza privada, digamos, obviamente. Ahora, pero la jerarquía de los funcionarios públicos romanos, por ejemplo, se lo da el hecho de pertenecer a esa estructura estatal. ¿Ok? Ahora, durante este periodo de tiempo, que va entre el siglo III hasta el siglo X, hay una serie de transformaciones centrales en dos elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Las transformaciones que se dan en el Estado y las transformaciones que se dan en la mano de obra. Digamos, partimos de la existencia en el siglo III, pongámosle, de la existencia de un Estado muy fuerte y vamos a llegar al siglo X con la desaparición del Estado. El feudalismo está sustentado en relaciones sociales de tipo privadas y de la explotación de los sujetos a partir de vínculos privados. El Estado desaparece como tal. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a ver en ese proceso de tiempo es una suerte de desaceleración de la potencia del Estado hasta su desaparición. ¿Ok? Ahí lo que tienen que tener en cuenta es, primero, cómo es que... a ver, lo primero que tener en cuenta es que el Estado romano va perdiendo fuerza a medida que se produce su propia decadencia, que los motivos ustedes lo habrán visto ya el año pasado con los profesores que les tocó, hasta la desaparición del Imperio Romano. Ahora, los reinos sucetorios, si bien tienen elementos de lo que sería, digamos, de la juridicidad y de la cultura romana, que aparecen casi como herederos de la cultura, de la romanidad, digamos, sin embargo, tienen elementos que modifican las formas de relaciones. Por ejemplo, el Estado romano es un Estado que está sustentado en el cobro de los impuestos para mantenimiento de los ejércitos y esos ejércitos son las herramientas centrales para el engrandecimiento del Imperio Romano. ¿Ok? Ahora, con los reinos sucetorios, el impuesto pierde fuerza porque el impuesto deja de ser importante para el sostenimiento de los ejércitos. ¿Por qué? Porque los reinos sucetorios están sustentados en una cultura bien distinta a la romana, que es esta cultura germánica, que está sustentada en lo que serían las sociedades de rango, y esas sociedades de rango tienen vínculos más igualitarios bajo los cuales las jefaturas están sustentadas en vínculos personales con sus segundos. Esos vínculos personales están basados en la idea del don y contradón. El jefe, o el rey, le da hombres y tierras a sus líderes militares a cambio de lealtad y apoyo militar. Y digamos que estos reinos sucetorios están basados en eso. Por lo tanto, la movilización de tropas en los ejércitos no se basa tanto en la necesidad de la recaudación impositiva, sino está sustentada en estas relaciones personales. Muy importante tomar en cuenta que esas relaciones personales que se dan en estos reinos sucetorios, a futuro, cuando desaparezca el Estado, se van a transformar en lo que luego van a ver, son las relaciones feudo-vasalláticas, relaciones fundamentales en la constitución del entramado de poder de los sectores dominantes durante el feudalismo. ¿Okay?
¿sí? Ahora, eh, ahí vemos, por ejemplo, el Estado empieza a perder fuerza y esa pérdida de fuerza se sustenta de nuevas relaciones de dominación, de nuevas relaciones también dentro del entramado de poder de los sectores dominantes, y al mismo tiempo en la pérdida de importancia del impuesto para el sostenimiento del aparato coercitivo, y ese impuesto va a estar centrado básicamente en el mantenimiento de un estilo de vida lujoso, de separación de los sectores dominantes en esos reinos germánicos. ¿Ok? Así como vemos que el Estado, digamos, la transición implica del Estado fuerte a la desaparición absoluta del Estado, pasando por una serie de, de, de estadios de debilitamiento paulatino del Estado. Por otro lado tenemos la mano de obra. Y la mano de obra pasamos de la existencia de un periodo de tiempo donde la mano de obra estaba sustentada fundamentalmente en la explotación esclava, en la explotación de esclavos en el modo de producción esclavista, y que al mismo tiempo existe un campesinado libre, digamos, un campesinado libre que ya puede estar dentro del control del Estado o por fuera del control del Estado en estas comunidades primitivas que yo les mencioné anteriormente, y los colonos, por ejemplo. Y, digamos, la trayectoria de todos estos sectores, esclavos, colonos y libres, van a devenir hacia el siglo X la homogeneización de esa población campesina en tanto un sistema servil. ¿Sí? Eso después cuando nos metamos en el feudalismo vamos a ver que ahí hay también heterogeneidad, digamos, ¿no? Ahora, las trayectorias para llegar a la servidumbre también van a ser variadas, digamos, ¿no? Uno va, por ejemplo, después, de cualquier manera, toda esta explicación es una explicación relativa. La semana que viene vamos a tratar de profundizar, obviamente. Digo, por ejemplo, a medida que el esclavo, digamos, cuando se produce el inicio de la disolución del Imperio Romano y los esclavos verifican la debilidad de ese Estado, se produce todo un proceso de fuga de esclavos. Entonces, los terratenientes, para intentar evitar la fuga de esclavos, ya que esa fuga ya no la podían evitar meramente por la coerción, sino que necesitaban encontrar otros mecanismos para, entre comillas, seducir a esos esclavos y que permanezcan en su lugar de trabajo, lo que hacen es lo que se denomina el casamiento de los esclavos. Entonces digamos, va a aparecer la figura del servi casati. A no confundir, el término servi en latín en ese momento implicaba esclavo, ¿sí? Luego servi va a venir de servidumbre, que va a ser una figura jurídica distinta, obviamente, al esclavo. El servi casati no es otra cosa que un esclavo a quienes se le permite asentarse en una porción de tierra, se le permite casarse y tener descendencia, perdón. Por lo tanto pasa a ser un esclavo, sigue siendo un esclavo, pero con un control distinto del modo de los medios de producción. ¿Qué quiero decir? El esclavo en la esclavitud normalmente no tiene ningún vínculo con los medios de producción, sino que el medio de producción es propiedad del propietario, del terrateniente, pongámosle, ¿sí? Y es ese propietario el que va a determinar todo el sistema productivo, va a determinar todos los mecanismos y las acciones que hay que realizar para producir, pongámosle, trigo, ¿ok? En cambio, el Servicasati se le va a dar la tierra, ese Servicasati va a poder determinar qué producir, cómo, cuándo, y va a tener el ejercicio de derechos sobre su propia herencia. Ahora, ¿a cambio de qué? A cambio, obviamente, del pago de una parte de esa producción. En general, el Servicasati lo que va a hacer es quedarse con una parte para su propia alimentación. Vamos a ver que acá la economía campesina es una economía de autosubsistencia, digamos, no producen para acumular, sino que producen para sobrevivir, digamos, básicamente, y el resto le va a ir al terrateniente. Pero ahí estamos viendo ya que ese esclavo empieza a entrar en un proceso hacia la servidumbre, porque digamos, el siervo también tiene el control sobre la tierra, tiene las decisiones sobre el proceso productivo, al igual que Servo y Casati. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, esas mutaciones paulatinas van a ir hasta la instauración de la servidumbre ya después del siglo X como forma de homogeneización de la población. Ahora, ¿qué pasa con los campesinos libres que viven en las comunidades primitivas? Luego vamos a ver qué pasa con el tema de las roturaciones y demás, que ya veremos qué sucede. No quiero, digamos,
agobiarlos con este video, pero lo cierto es que lo que vamos a ver hacia el final del proceso es que estos terratenientes van a tener un avance militar a través del uso de la violencia sobre un montón de territorios que eran libres del Estado, lo van a cooptar y van a través, insisto, del ejercicio de la coerción concreta, disciplinar a este campesinado libre y transformarlo en servil, a través del ejercicio concreto de la violencia. ¿Okay? Y lo mismo va a pasar con el campesinado libre, quienes no van a pertenecer al sector dominante y una vez que se instaura el feudalismo se los va a transformar en siervos. ¿Okay? Entonces tengan presente estas trayectorias para la lectura de este texto. La semana que viene voy a tratar, a partir del texto de Wickham, completar una serie de cuestiones que todavía faltan para poder definir, pero no quiero abrumarlos, espero que todos estos datos les sirvan para comprender este texto que entiendo yo como primera lectura es compleja, pero es necesaria. Les mando un saludo y estamos en contacto.